Y seguimos aquí en la mañana reportando los últimos acontecimientos de esta tragedia ferroviaria registrada en España. Justamente antes de iniciar su entrenamiento de hoy en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, la plantilla del primer equipo del Real Madrid ha ofrecido un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario en Andalucía. Las estrellas del equipo, dirigido por Álvaro Arbeloa, han expresado su conmoción con esta tragedia que golpea a toda España. Mientras están preparando su partido de mañana contra el Mónaco por la Champions League. Esto va a suceder en el Estadio Santiago Bernabéu. 39 personas fallecidas, 152 más heridas. Es el balance provisional de esta dolorosa tragedia por accidente, por choque ferroviario en la tarde-noche de ayer en España. Y por eso aquí en la mañana de NTN 24 tenemos contacto en directo desde España con Carlos Cuero. Él es subinspector y portavoz de la Unión Federal de Policía de España. Gracias por acompañarnos. Nuestro sentido de solidaridad con toda España, con toda la comunidad ibérica por este accidente y por este duelo que están teniendo que soportar, y cómo explicarle a la comunidad internacional que nos ve a través del Canal de las Américas cómo es que ocurre, por qué ocurre un accidente tan, pero tan catastrófico como este. Carlos, adelante. Buenas tardes. Bueno, lo primero, las causas, como bien apuntabais, se están ahora mismo en una fase más embrionaria, ¿no? Se están determinando. Hay equipos sobre el terreno, sobre todo multidisciplinares, para determinar las causas, tanto judiciales como policiales, los equipos, para determinar las causas. En un principio, y dando una información preliminar oficial, se ha descartado el fallo humano, ¿vale? Puesto que se ha visto que los trenes iban a una velocidad inferior a la máxima permitida en esos tramos de vía. Por tanto, a priori, a falta de mucha más investigación, se descartaba el fallo humano. Todo apunta a que ha podido ser alguna catástrofe, alguna rotura en lo que es la vía. Gracias por estar con nosotros. Ahora, un accidente que no es aislado, ponerle un poco en contexto de la red de transporte ferroviario en España. Si bien todavía está en investigación el Estado, el origen, mejor dicho, de lo que ha ocasionado este accidente, estamos hablando de que se habla del estado de los trenes, las vías, falta de inversión. Ya usted bien ha dicho que quizás se descarte que la responsabilidad cae o recae en la persona que lo ha conducido. Decía el ministro Puente hace pocos minutos que se había hecho una inversión ahí. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, respecto al estado de los trenes, el tren era relativamente nuevo. El tren era del 2022. El tren de Irio, que es el que cubría la ruta Málaga-Madrid. El otro es el de Alvia, que es el que cubría la ruta Madrid-Huelva, ¿vale? Pero el de Irio, que es el que descarrila, era del 2022 y acaba de pasar una revisión el día 15 de enero. Por tanto, es un tren relativamente nuevo. Respecto a lo que ha sucedido, bueno, pues la fatalidad es que se venían denunciando, eso sí que hay que decirlo, tanto en redes como algún informe que se ha filtrado, se venía denunciando ciertas vibraciones en ese tramo de vía. En ese tramo y en otros de vía, pero vamos a centrarnos en este, que es en el que ha ocurrido el accidente. Y lo que ocurre es que el tren que cubre la ruta Málaga-Madrid, cuando está pasando por ese tramo de vía, repito, según apuntan los informes preliminares, iba a la velocidad adecuada, descarrilan sus dos últimos vagones, o descarrilan los vagones 7 y 8, el 6, también hay informaciones. Esos vagones quedan en interposición de la otra vía, que es el tren que se dirige de Renfe, en Alvia, si no me equivoco, de Madrid a Huelva, y que impacta contra ellos. Tan como sucediendo lo que apuntabais también vosotros, que dos de los vagones salen despedidos y quedan en un talud, en un terraplén a unos 4 metros, que es algo que está dificultando mucho las labores de rescate. Carlos, ¿qué viene a continuación para las autoridades forenses, para la policía judicial, para los investigadores? ¿Qué viene en las próximas horas en cuanto a búsqueda de otras víctimas? Hemos escuchado a las autoridades decir que podría haber más cuerpos allí debajo de las latas retorcidas. ¿Qué viene en cuanto a esa búsqueda y qué viene en cuanto a las labores de identificación de los cuerpos y restos que ya han sido ubicados? ¿Cómo van a ser de dramáticas estas próximas horas, Carlos? Bueno, lo primero, cuando ocurre un accidente de esta magnitud, lo primero es centrarse en la atención a los heridos y el rescate, ¿no?
Posteriormente, una vez que ya se ha finalizado esa etapa o se disminuye la intensidad en esa etapa, lo que ocurre es la recuperación de los cuerpos y la identificación, ¿vale? Como decíamos, hay diferentes equipos multidisciplinares trabajando sobre el terreno y ahora se están recogiendo análisis de ADN, se están realizando análisis de ADN, muestras de ADN, para la identificación de los cuerpos, que ha de ser un trabajo minucioso y escrupuloso y que tiene que realizarse a la perfección, ¿no? Puesto que la identificación en algunos casos está siendo complicada. Y en ese aspecto es cuando trabajan conjuntamente, tanto, bueno, liderados, por decirlo de alguna forma, por el sistema judicial, trabajan con la policía para la identificación de los cuerpos. Nos acompaña a esta hora aquí en la mañana de NTN 24, desde España, Carlos Cuero, subinspector y portavoz de la Unión Federal de la Policía de España. Escuchábamos en esta alocución de parte del gobierno de Pedro Sánchez, el ministro Puente, decía o se refería a unas circunstancias muy extrañas en las que se han dado los hechos. El presidente del gobierno español también decía que se va a dar respuesta, pero que hay que informarse por medios contrastados. Y la pregunta aquí que surge cuando los españoles quieren respuestas, por supuesto, quienes están en medio de la tragedia con sus familiares heridos o con personas que todavía están desaparecidas. ¿Cómo evitar, señor Cuero, que esto se convierta en un nuevo motivo de polarización política en España, como se ha dado con otras tragedias? Acudir a los informes policiales y judiciales es la base, ¿no? La independencia del sistema policial y del sistema judicial. Hay una investigación en curso. Es una investigación que hay que respetar, no se debe politizar. Decir que circunstancias extrañas, bueno, pues hay que ceñirse a los hechos probados, ¿no? En vez de a los hechos probables. Los hechos probados es que hay un impacto de 2 trenes, hay un tren descarrilado y, bueno, todo apunta a que la velocidad era adecuada, pues hay que ver otras posibles causas que haya podido provocar el accidente y eso es lo que se está investigando. Elucubrar y dar informes preliminares cuando han pasado horas, bueno, me parece demasiado aventurado. Yo esperaría por lo menos un informe preliminar por parte de los investigadores. Aquí en la mañana de NTN 24 hacemos seguimiento permanente de las noticias en América Latina, en Estados Unidos, también en Europa, como es el caso de este accidente trágico que viene ocurriendo, sacudiendo a la opinión pública en España. Una última inquietud, Carlos, brevemente. La atención psicológica a las familias, la atención psicológica a los afectados, a los heridos, a los sobrevivientes. Ese es un aspecto también que entraña muchísimo drama, ¿verdad? Ese es un aspecto fundamental, porque ahora después, cuando todo esto pase, cuando lo físico pase, ¿no? La recuperación de cuerpos, la identificación, quedará el plano psicológico, ¿no? Y ese es un plano muy difícil de reconstruir en muchas ocasiones. Entonces, bueno, sí que se han habilitado. El pueblo que se encontraba, Adamuz, que se encontraba al lado, se ha volcado acogiendo a personas, donando, bueno, llevando alimentos, mantas, etcétera. Estamos en invierno. Y se han habilitado teléfonos para la atención psicológica, por supuesto gratuita, y para cualquier tipo de asistencia que puedan requerir los familiares. Gracias por haber estado estos minutos con NTN 24, el canal de las Américas. En España, Carlos Cuero, portavoz de la Unión Federal de la Policía de España.